Pues damos a ti la oración de amén por Señor. Amén. Bueno, vamos a comenzar el tiempo de enseñanza, como les comenté. No va a ser un tiempo extenso porque es la continuación de un mensaje y en el mensaje anterior habíamos avanzado bastante. Bueno, estamos en el libro de Génesis. ¿Recuerdan el mensaje anterior? Sí. Amén. En el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 19. Yo voy a leer el texto base que es el mismo, el que estuvimos nosotros compartiendo la semana anterior. Génesis 37, 19, dice la palabra de Dios. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. Amén. Ese es el texto base que nosotros estuvimos compartiendo la semana anterior. Amén. Entonces, a manera de repaso, bueno, vimos que estuvimos nosotros comentando que José, cuando él comienza, él es obediente, él es fiel, amén, él pues, fue capaz de soportar las aflicciones y pues toda la agonía que vivía en esa etapa, manteniéndose fiel a su padre. Amén. Él no mermó, él no claudicó, él continuó diciendo, heme aquí. Amén. Vimos que pues, José empezó a fluir en dones de revelación, pero vimos que también José, cuando él empieza a fluir en dones de revelación, no estaba operando en plenitud. Amén. Es decir, humanamente podía imaginarse, porque muchas veces nosotros hacemos eso y muchas veces también muchos caen en ese error, de imaginarse, amén, lo que sería la interpretación de una visión. Pero una cosa es imaginarse lo que sería la interpretación de una revelación y otra cosa es que Dios te dé la interpretación correcta. A veces nosotros jugamos, a veces nosotros empezamos como a ser detectives espirituales y no funciona así. No funciona así. De la manera que Dios tiene establecida es que Dios te da pues, el mensaje espiritual y también te da la capacidad para poder interpretarlo. De manera que muchas pues, personas, muchos creyentes, cuando escuchan o leen la palabra de Dios, la interpretación, dicen, pero no era tan difícil. Hay personas que caen en ese error. Porque cuando José sueña y empezamos nosotros a ver que el mensaje que Dios le da es el siguiente, pues son los animales, pues las vacas en este caso eran años. Las vacas gordas, bonitas, los zagantes, que eran años de abundancia. Las flacas, las de feo aspecto, que eran años de hambre. Amén. Y cuando las flacas pues empiezan a devorar a las gruesas, y dice la escritura que se meten como quien dicen, en el intestino y empiezan ahí, pero dice que no engordaban, dice que seguían igual. Amén. Esos eran que iban a venir 7 años de hambre. Y cuando nosotros leemos eso, pues podemos decir, mira, no era tan difícil. Amén. Y después Dios nos da algo y empezamos nosotros como que hacer detectives espirituales, como empezar a interpretar las cosas nosotros solos. Y no es así. Dios mismo, sin que tú hagas nada, te va a dar la correcta interpretación. Y así nosotros no corremos el riesgo de errar, de equivocarnos, inclusive de conducir a otros al error. Porque lo he visto en primera persona. No, cuando digo primera persona, no a mí, sino que he sido testigo, amén, de un direccionamiento equivocado que ha acabado en catástrofe espiritual, hermano. En catástrofe espiritual. Por eso yo no estoy dando este mensaje para que ustedes ahora salgan, se lo repetí en el mensaje anterior, para que ustedes ahora salgan y empiecen a querer. No. Nosotros estamos hablando de este mensaje a través de la palabra del Señor para conocimiento. Amén. Para agregar a nuestro conocimiento más información. Dios te enseña, te das cuenta,
estas cosas y porque toca en el mensaje. ¿Amén? Porque toca en el mensaje. Yo sinceramente prefiero que ustedes abunden en la Escritura, que ustedes abunden en la palabra del Señor, porque según la Escritura esa es la palabra profética más segura. Esa es infalible, esa no se equivoca. Amén. Esa nunca se va a equivocar. Amén. Bueno, vamos a seguir a manera de recuento. Vimos que pues José empieza a operar en plenitud cuando, pues más adelante empieza a operar en plenitud en la cárcel, cuando ya empieza, amén, a completar su don espiritual y empieza a interpretar los sueños. Amén. ¿Qué fue lo que le dijo José al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos? ¿Por qué ha caído hoy, más o menos parafraseando su semblante, o por qué está tan triste hoy en esta mañana? Y le dijeron, soñamos. ¿Qué dijo José? Cuéntenmelo. Amén. Cuéntenmelo. Y les dio la correcta interpretación, que posteriormente se cumplió la palabra del Señor. Y vemos a José operando, dominando ya el fluir, amén, y el don que Dios le había dado. Vimos también cómo es que Dios había establecido en el Antiguo Testamento, de la manera que Dios pues le hablaba al hombre. Ahora, bueno, vamos ahora, más adelante, para ir rapidito, y vamos a ver, amén. Estábamos en la visión, amén. Estábamos en el sueño que Dios le dio a Faraón. Aquí, pues José fluye, en este caso, con Faraón. El don manifestándose en plenitud. Ya estamos en la parte de hoy. Amén. Ya todos saben, la porción es larga, por lo tanto no lo voy a leer completa. Amén. Este es el sueño que pues, Faraón tuvo. Está en Génesis, capítulo 41, versículo 17, por si quieren anotarlo más adelante. 17, y es largo, termina en el versículo 36. Ahora, vamos a ver una cosa. Vamos a ver ahora cómo es que José, podemos decir que operó pues, de una manera pues, plena en los dones de revelación. Ahora, vimos que Faraón sueña y le cuenta el sueño. Amén. Ahora, aunque Faraón sueñe y le cuente el sueño, para interpretar ese sueño, amén, independientemente que no lo hayas recibido tú, amén, independientemente que no lo hayas recibido tú, porque el sueño lo recibió Faraón, pero cuando Faraón empieza a comentarle a José, amén, José empieza a fluir el don de palabra de ciencia, el don de palabra de conocimiento, que es Dios pues revelándote los misterios. ¿Amén? Hay un versículo bíblico, más o menos se lo puedo decir parafraseando el texto, donde Pablo dice, y si tuvieras, y si conocieras toda la ciencia de Dios y todos los misterios. ¿Ven? Ciencia, misterios, cosas que no le es revelada al hombre, a no ser por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, José empieza a fluir en esa ciencia de Dios y empieza a discernir en lo espiritual la simbología, amén, que Faraón le estaba planteando. Pero vamos a ver algo, vamos a ver que en este pasaje bíblico se conectan dos dones espirituales, dos dones de revelación, no solamente es uno solo. Se conectan dos dones aquí, van de la mano. Y el don de palabra de ciencia es el don que le revela, pues, como bien habíamos dicho, los misterios, pues en las figuras, que significaba cada cosa, cada figura que pues, Faraón le mostraba. Pero vamos a ver que hay una parte, que hay ese don cesa, y después viene un hilito fino, y entra el siguiente, que es el don de palabra de sabiduría. Amén. Es decir, cuando José, voy a buscarle el texto específico para que ustedes puedan entender.
Génesis 41, 27 dice, también las 7 vacas flacas, estamos ya más adelante del sueño, amén. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ella son 7 años. Amén. ¿Estamos en qué? En ciencia. Palabra de conocimiento. Y las 7 espigas menudas, marchitas, del viento solano, 7 años. Pero ya dice algo diferente. Y dice, 7 años serán el futuro, el mañana. ¿Amén? Ya no está hablando del presente, ya no está hablando del pasado. Ahora está hablando del futuro. Serán. Y ahí acaba la ciencia y comienza la sabiduría de Dios. ¿Amén? Porque es lo que viene. Serán 7 años de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Amén. Entonces vamos a ver que se acaba el don de ciencia, comienza el don de palabra de sabiduría, y después viene la palabra de sabiduría direccionada. Amén. Miren la bendición. Amén. Y después viene la palabra de Dios en cuanto a palabra de sabiduría direccionada. Dice en Génesis capítulo 41, versículo 33. Por tanto, este es José, provéase ahora a Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga ¿qué? Gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia y junten, esto es palabra de sabiduría. Dios dando una dirección, amén, en su sabiduría para que el hombre proceda, para que el hombre direccione, amén, tanto su vida como la vida de alguien o como la vida de un pueblo, amén, o como la vida de todo aquel que está pues recibiendo esa pues indicación. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Amén. ¿Vieron la plenitud en lo que José se movió? Ya no es una visión que Dios da y un don incompleto que todavía no recibe la interpretación. No, es la visión, es lo que Dios te da, es el conocimiento de todas las cosas, es el fluir en sabiduría ya diciendo lo que vendrá y encima direccionando correctamente, amén, direccionando correctamente a Faraón para bendición, amén, y para preservación, como dice el texto bíblico, y el país no perecerá de hambre. Amén. Amén. ¿Quieren ver otro ejemplo de un direccionamiento en cuanto a palabra de sabiduría? Para que vean que casi siempre la sabiduría de Dios opera en el mañana. En la ciencia, en el conocimiento opera en el presente y en el pasado. Amén. Eso nosotros lo tenemos claro. Recuerden el pasaje bíblico de Jesús y la samaritana. 5 maridos has tenido. 5 maridos has tenido, pasado. Y el que tienes ahora no es tuyo, presente. Amén. Aquí fluye el don de palabra de ciencia solo. No viene acompañado de más nada. Amén. No viene acompañado de más nada. Un don pues, de palabra de ciencia que también viene pues solo. Un ejemplo. Hasta el versículo que voy a leerle. Porque después, pues claro, también después profetiza. Cuando Ananías y Zafira quisieron engañar al Espíritu Santo, a Pedro le fue revelado ese acontecimiento que sucedió cuando en el pasado. Amén. ¿Por qué engañaste? ¿Por qué Satanás engañó, más o menos para la fracción del texto, pues tu corazón y quisiste mentirle al Espíritu Santo? ¿Por qué engañaste? ¿Por qué? Porque Dios les reveló, amén, que le había sustraído parte de ese dinero y lo había entregado a los apóstoles, pareciendo de que ese era el importe total. Amén. Cuando al final Dios le dijo, ¿y por qué hiciste eso si simplemente quedándotelo era tuyo? ¿Entiendes? Quedándotelo ya era tuyo.
No tienes por qué mentirle al Espíritu Santo. Bueno, vimos esos ejemplos de don de palabra de ciencia operando. Vimos el ejemplo de José y vamos a ver otro ejemplo de un don de palabra de sabiduría operando pues solo. ¿Amén? Conocen cuando Moisés juzgaba al pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que él subía por la mañana y estaba, yo creo que hasta el alba. Amén. Es decir, de que eran muchas horas juzgando a un pueblo, porque cuando tú estás en medio del pueblo te das cuenta que hay contiendas, amén, que hay personas que no piensan de la misma manera, te das cuenta. Entonces todos esos conflictos debían de resolverse. Y la manera que se resolvían era en Moisés juzgando todos esos conflictos del pueblo, amén, dictaminando una sentencia, viendo quién tenía razón y trayendo paz. Pero ¿qué pasa? Que Moisés era uno solo y el pueblo eran muchos. Entonces dice que era mucho trabajo, amén, era mucho trabajo. Era imposible que Moisés pudiera continuar en esa función indefinidamente. Viene Jetro, su suegro, amén, y todos conocen el pasaje cuando Jetro le dice: ¿qué es esto que haces? Más o menos parafraseando el texto, le dice: desfallecerás del todo. Amén. Y después entonces le da una indicación, amén, en la sabiduría que Dios da, y le dice: pon jefes, pon gobernadores, que ellos juzguen todo asunto leve y después que traigan a ti todo el asunto complicado, y podrás tú seguir, más o menos parafraseando el texto, haciendo esta pues tarea. Eso es un don de palabra de sabiduría, que te direcciona mañana, amén, para que lo que venga, para que el futuro, para que tu camino más adelante sea el camino que Dios quiere. Amén, el camino que Dios quiere. Eso es un don de palabra de sabiduría operando solo. Entonces ya vimos que opera solo, y ya vimos que también opera acompañado del don de ciencia. Amén. Y pues los dos juntos conforman ¿qué? Profecía. Cuando las personas dicen profetiza o don de profecía, fluyen estos dos dones acompañados. Amén. Esto es algo más o menos para que ustedes puedan entender. Los dones se mezclan, se interrelacionan. Hay veces que fluye don de palabra de ciencia y don de sanidades. También pasa eso. Don de palabra de ciencia, revelando nombres, revelando apellidos, revelando enfermedades, y después el don de sanidades, sanando al enfermo. Amén. Vamos a ver, y ya salimos de este tema, y vamos a ver que José, a través de esto que él pudo desarrollar, José fue levantado y establecido en gran manera. Amén. Al principio del mensaje nosotros estuvimos viendo que pues en la persona de José se cumplían los dos extremos. Se cumplían los dos extremos. Un adolescente pues llegó a Egipto de forastero, de esclavo. Amén. Y terminó como de gobernador de toda la tierra de Egipto. Solamente Faraón era más grande que él. Amén. Esa es la obra que Dios hizo en José. Vamos a ver que el mismo don que hizo a José padecer, el mismo don que hizo a José pues padecer, ser primeramente pues envidiado por sus hermanos, primeramente haber tenido que soportar todas esas cosas, el mismo don que lo hizo que lo vendieran como esclavo, que padeciera como esclavo. Vamos a ver que ese mismo don después lo levanta y lo establece para siempre. Amén. Lo levanta y lo establece para siempre. Y eso es lo que hacen los dones espirituales en la vida del creyente. Amén. Eso es lo que hacen los dones espirituales en la vida del creyente. Si quieres ser uno más, alguien que forme parte de una manera que escuche. Amén. Porque el creyente, pues, a través de la palabra del Señor
Y no es el deseo de Dios que sea pues participante solamente de una manada que escuche. Eso es para los nuevos convertidos que se están formando. Amén. El creyente maduro, Dios quiere usarlo. El creyente maduro, Dios no quiere que simplemente sea una manada que escuche, o que vaya sobreviviendo espiritualmente. Amén. Dios quiere que ese creyente sea usado por Él. Amén. Inclusive, cuando Pablo se refiere a las personas que son idóneas para enseñar, no se refiere solamente a maestros con llamado ministerial. No se refiere solamente a maestros con llamado ministerial. ¿Sabes cuáles son los llamados ministeriales? Amén. Sí. Pastores, maestros, evangelistas, etcétera, etcétera. Pablo se refería a todo creyente que por la madurez y el tiempo en Cristo es idóneo para enseñar, sin que tenga un llamado ministerial. Es decir, tú a través del tiempo adquieres conocimientos que maestros y pastores vertieron en ti por años, y esa madurez y ese conocimiento te da la capacidad de ser idóneo. ¿Para qué? Para enseñar. Amén. Dios no te quiere siendo una manada que escuche. Pero cuando no buscamos, hermanos, y cuando no nos llenamos del Señor, nos convertimos parte de una manada que escucha. Una manada que escucha. Dios no quiere que tú pues te quedes en esa condición. Esa condición es para el nuevo convertido, para el que empieza nuevo, que hay que instruirlo, que hay que hacerlo crecer en la fe, que hay que confirmarlo, no para ti. Tú ya estás puesto para servir y para fluir. Amén. Siendo un instrumento de bendición para bendición de otros. Amén. Para bendición de otros. Debemos de plantearnos y debemos de ver todas estas cosas para provecho de nuestra vida espiritual. Vamos a ver entonces que el mismo don, quedamos en que el mismo don que hizo padecer a José, pues lo levanta y lo establece. Ya ustedes saben lo que Faraón le dijo. Amén. Unas palabras, hermano, tremendo. Dice, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este? En quien esté el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber esto, no hay entendido ni sabio como tú. Es decir, cuando ya el don empieza a manifestarse de una manera plena, ya en la cúspide de su explosión, de su manifestación, bueno, la tierra tiembla. Amén. Todos, hasta el inconverso, reconoce, amén, el mover de Dios. Todos, hermanos. Dice, pues como Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar la rodilla. Bueno, tremendo. Doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, escuchen hermano, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y fue tremendo lo que Dios hizo con la vida de José, hermano. ¿Solamente por qué? Porque avivó el fuego del don de Dios que había en él, hermano. Esa fue la herramienta que Dios usó. Recuerden, los dones son herramientas. Los dones no se adoran. Los dones son herramientas para poder alcanzar el propósito de Dios. Amén. Para ser más efectivo. Nosotros no podemos ahora pues empezar a adorar dones. Hay algunos que caen en ese error, más que a la misma presencia de Dios, más que Dios mismo. Amén. Más que Dios mismo. Ahora, tenemos también que entender
que los dones son necesarios, amén, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para proseguir en nuestra tarea aquí en la tierra, somos más efectivos, hermano. Amén, somos más efectivos. Y cuando el don opera en su plenitud, nosotros podemos cumplimentar perfectamente, amén, el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Entonces, quédense, hermano, con esto. Amén. Quédense con esto. José fue establecido en gran manera, nosotros leemos, pero si nosotros estuviéramos ahí, viéramos toda la muchedumbre del pueblo de Egipto, era una potencia en esa época, hermano, Egipto, amén, y nosotros visualizáramos eso y viéramos a José en medio de toda esa multitud arrodillándose ante la presencia de José, nosotros pudiéramos pues, sentir, amén, vivir esta cosa tan grande que Dios pues hizo. Recuerden entonces, hermanos, José fue establecido y cumplió su propósito supremo, amén, cuando se preocupó por avivar el fuego del don de Dios que estaba en él. ¿Estamos haciendo nosotros eso? Son preguntas para que usted medite. ¿Estamos haciendo nosotros eso? ¿Estamos nosotros preocupándonos por afinar nuestro oído espiritual o el diablo nos tiene enredados? O el diablo nos tiene enredados. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Quizás queremos buscar a Dios y aparece un problema. Y decimos, bueno, voy a resolver este problema y después y cuando resolvemos este problema aparece otro. Amén. Y el diablo entretiene, el diablo disocia. Amén. El diablo hace que nosotros nos apartemos nuestra mirada de lo importante. De lo importante. José apartó su mirada. José no apartó su mirada, hermano. José en la aflicción lo buscó más todavía que antes. José en la aflicción empezó a afinar su oído espiritual sabiendo que la solución de todos sus problemas estaba en la presencia de Dios. Es decir, humanamente él no. Él afinó su oído espiritual en la cárcel. Y en esa búsqueda que tuvo, Dios a su tiempo perfecto coronó ¿qué? Su fidelidad, su obediencia, su perseverancia, amén, su fe, porque se mantuvo creyendo en Él, buscándole siempre. Cuando el panadero y el copero, el jefe de los panaderos, el jefe de los coperos, pues amanecieron por la mañana tristes y le dijo, soñé un sueño. ¿Qué podía haber dicho José? No valen de sueño. Si precisamente por los sueños yo estoy aquí preso. No me hables de eso. Déjenme tranquilo. Allá ustedes. Si yo estoy padeciendo precisamente por esto. No, José no hizo eso. José dijo, cuéntenmelo. Continuó en su propósito. Se esforzó por continuar fluyendo en eso. Sabiendo que Dios, hermano, a su tiempo lo iba a levantar. Bonito, ¿eh? Debemos imitar las buenas conductas. Vamos a ver ya el último punto, para allá las conclusiones, y es que José preserva al pueblo de Israel y evita que muera. Miren todas las cosas que hace un don espiritual, ¿no? José, a través de ese don espiritual, preservó al pueblo de Israel. Es decir, un pueblo entero fue preservado y un pueblo entero evitó la muerte por el don que había en José. ¿Amén? Cuando él se preocupó de avivar ese don para bendición de el pueblo. En Génesis 42:2 vamos a ver aquí las palabras de su padre y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descender allá, es decir, vayan y comprar allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos.
Amén. Para que podamos vivir y no muramos. De entrada, esa abundancia que había en Egipto fue a causa de José. Fue a causa de Dios, usando a instrumentos a José. Amén. Ya de entrada, el que ellos pudieran descender, pudieran comprar y pudieran vivir y no murieran, ya es fruto del don espiritual. Amén. Miren la enseñanza que Dios da. Aquí se sacan muchas enseñanzas. Lo que pasa es que, bueno, que vamos a ir rapidito. Amén. Vamos a ver que cuando el don de Dios se manifiesta de manera superficiales, es decir, cuando estás comenzando de manera superficiales, tú y el pueblo de Dios pues van sobreviviendo. Es decir, pues no se mueren. El don está ahí, pues el don se manifiesta, pero de manera imperceptible, de una manera como que brotando. Amén. Pues entonces pues la iglesia, el pueblo de Dios va sobreviviendo. Amén. Porque aquí está todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Pero Dios establece que necesitamos más. Y el Espíritu Santo está ahí para pues consolarnos, edificarnos, tratar con nuestras vidas. Vamos a ver que cuando el don de Dios se manifiesta pues de una manera más intensa, amén, ya no está pues floreciendo, ya está ya operando. Amén, ya está operando, pero bueno, no de una manera grande, sino de una manera, ¿ves? Que todavía aún le falta para operar en plenitud. Cuando esas cosas pasan, el pueblo de Dios se va estableciendo. El pueblo de Dios se va estableciendo. Cuando el don está operando con una intensidad pues, muy fuerte, porque todos saben que eso depende de pues, la entrega del creyente. ¿No? De la entrega del creyente. Y cuando el don de Dios se manifiesta de una manera grande y operando en su plenitud y con profundidad, entonces, bueno, ya la iglesia y el pueblo de Dios ya no sobreviven, ya no se establecen, sino que conquistan. ¿No? Conquistan. La palabra de Dios que dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Ahí, en ese pasaje la interpretación correcta es una iglesia conquistando, una iglesia atacando el mundo de las tinieblas, no una iglesia cerrada aquí en cuatro paredes, refugiándonos del diablo y del mundo. Amén. No. Una iglesia conquistando. Y vamos a las conclusiones. Espero que les haya sido de bendición este mensaje. Muy rápido, hermano, si me pongo para sacar más pues lasca a esto, hermano, lo que sale, es una bendición ser edificada por la palabra de Dios. Como conclusiones podemos decir que pues Dios nos habla y espera que nosotros seamos obedientes y fieles en las pruebas y las aflicciones. ¿Amén? En las pruebas y las aflicciones. Como pues segunda conclusión, podemos ver que Dios nos dará dones que tendremos que avivar. Lo hemos tratado en otros mensajes. Tenemos que avivar. Tenemos también que afinar nuestro oído espiritual para poder operarlos en plenitud. Amén. Para poder operarlos en plenitud. Una parte que el creyente debe hacer. Una parte que el creyente pues debe hacer. Y como tercera conclusión, es donde Dios nos traerá pruebas y aflicciones. Estuvimos viendo muchas veces el don hace que pues, se nos persiga. Muchas veces el don hace que pues, no se tengan buenos pensamientos para con nosotros. Por las maravillas que Dios pues, está a punto, está haciendo. Amén. Pero posteriormente, ¿qué pasa? Nos establece y nos confirma para siempre. Amén. ¿Quieren establecerse? ¿Quieren ser confirmados para siempre? ¿Quieren llegar a la cúspide del supremo llamamiento que Dios tiene para ustedes? Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Y pues este mensaje ya se ha terminado. Esta es la segunda parte. Vamos a darle gracias a Dios por él. Vamos a darle gracias a Dios por el mensaje. Y no solamente darle gracias a Dios, sino que nosotros cuando salgamos pues de la iglesia, nosotros vamos a aplicar todas estas cosas que nosotros pues aprendimos el día de hoy. Como dice la palabra, no ser oidor olvidadizo. Porque el propósito de esto es que esto se quede en su corazón, en el corazón de todos ustedes, para cuando salgan, apliquen esto a sus vidas.
Amén. A sus vidas. Usted piense de que para que la iglesia crezca, nosotros debemos tener para que otros beban. Nosotros debemos, nuestro vaso, nuestra vasija debe estar llena para que otros puedan beber. Si no estamos así, hermano, nadie va a poder ser edificado. Dios nos mirará y dirá, no estará ni alegre ni contento con nosotros, hermano. Después de habernos dado tantas cosas. Vamos a orar, vamos a cantar una canción, vamos a orar también por algunas peticiones. Y vamos a darle gracias a Dios primeramente por su palabra, por su enseñanza. Ahora te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por esta enseñanza. Te pido, Señor, que nosotros no seamos, oh Señor, pues oidores olvidadizos, sino que nosotros podamos aplicar esta palabra a nuestra vida y que nosotros pues podamos también en un futuro edificar a otros, porque sabemos que es pues tu deseo, Jesús. Te pedimos, Señor, por la semana que viene, pues nuestra hermana Dairis estará impartiendo el mensaje de enseñanza. Te pido que tú pues la guíes, que tú la uses, que tú, Señor, hagas que ella pues vaya entrando poco a poco en confianza en este oficio, en esta, Señor, para Dios, tarea espiritual de tan grande envergadura y de tan gran responsabilidad, Señor, que es pues ser un instrumento para poder edificar a otros. Trata, oh Señor, para Dios, con su vida, el mensaje. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Te agradecemos. Amén. Bueno, a ver, peticiones. Vamos a estar orando por las